Cuando dos memorias de victorias y derrotas se encuentran, muchas cosas pueden suceder. Esta es la conmovedora historia de dos vidas. Un hombre y un perro, entrelazados por el destino, que te harán reflexionar sobre cuán auténtica, sanadora y transformadora puede ser la relación entre humanos y animales. Acompaña esta historia que, sin duda, tocará tu corazón. El sol se ocultaba sobre la ciudad cuando Miguel Oliveira caminaba lentamente por un barrio periférico. A sus 35 años, el exmilitar cargaba algo más que una pequeña bolsa de compras en las manos. También llevaba el peso invisible de los recuerdos de guerra que lo acompañaban desde su regreso a Brasil, 3 años atrás. Su rostro, marcado por una cicatriz que descendía de la sien a la mejilla, contaba solo una parte de su historia. Fue entonces cuando lo vio. Acurrucado entre bolsas de basura junto a un restaurante, un perro esquelético intentaba encontrar algo comestible. Incluso desde la distancia, algo en ese animal despertó una inquietud en Miguel. Su porte, a pesar de la extrema delgadez, su postura, aun en ese estado tan deteriorado. No puede ser, murmuró para sí, acercándose con cautela. El perro alzó la cabeza, alerta al percibir su aproximación. Era un pastor alemán, o lo que quedaba de uno. Pelaje opaco, costillas marcadas bajo la piel, una oreja parcialmente mutilada y ojos que mezclaban miedo con desconfianza. Pero había algo más en esos ojos ámbar, algo que Miguel reconocería en cualquier lugar del mundo. ¿Fred? La voz de Miguel se quebró al pronunciar aquel nombre que no decía en voz alta desde hacía años. Las orejas del perro se movieron hacia adelante, su cuerpo entero se tensó con un destello de reconocimiento. No hubo una carrera emocionada, ni saltos de alegría, solo una mirada larga y profunda, como si ambos intentaran procesar lo improbable de ese encuentro. Miguel se agachó lentamente, extendiendo la mano con la palma hacia arriba, el gesto que había usado cientos de veces durante el entrenamiento. Fred, soy yo. ¿Te acuerdas de mí, compañero? El pastor alemán dio un paso vacilante, luego otro. Su hocico olfateó el aire, captando el olor del hombre. Algo cambió en su mirada, una chispa de reconocimiento atravesó el velo de la desconfianza. Eso es, campeón. Soy yo, continuó Miguel, su voz cargada de una emoción contenida. Cuando Fred finalmente se acercó lo suficiente para olfatear su mano, Miguel sintió un nudo en el pecho. Ese no era el mismo animal fuerte y confiado que había conocido. Era un fantasma, la sombra del magnífico perro militar que alguna vez fue su compañero en zonas de conflicto. ¿Qué te hicieron?, susurró al ver las cicatrices en el hocico y el costado del animal. Fred permitió el contacto, un leve temblor recorriendo su cuerpo escuálido. No movió la cola, no mostró alegría, solo una aceptación silenciosa, como si finalmente entendiera que estaba a salvo tras tanto sufrimiento. Miguel no dudó. Se quitó el abrigo y, con movimientos lentos para no asustarlo, envolvió al pastor alemán. Fred no opuso resistencia, se dejó alzar, pesaba alarmantemente poco para un perro de su tamaño. Te llevaré a casa, prometió Miguel, sintiendo como unas lágrimas, que hacía mucho no brotaban, se formaban en sus ojos. Ya terminó, compañero. Ahora estás conmigo. Mientras regresaba a su apartamento cargando al perro que alguna vez fue su protector y que ahora necesitaba desesperadamente protección, Miguel sintió que algo se encendía dentro de él, un propósito, una conexión con el mundo que había perdido desde su traumático regreso de la misión. Lo que ninguno de los dos sabía, en ese momento de reencuentro, era que ese era solo el comienzo de un viaje que transformaría a ambos. El destino, que había sido cruel al separarlos, ahora les ofrecía una segunda oportunidad, no solo de reconexión, sino de redención y sanación. ¿Alguna vez has presenciado un reencuentro conmovedor entre un animal y su antiguo dueño? Comparte tu experiencia en los comentarios y no olvides dejar tu like. Quédate con nosotros en este vídeo, porque aún quedan grandes emociones por descubrir. El pequeño apartamento de Miguel no estaba preparado para recibir una visita, y mucho menos a un perro de gran tamaño. Mientras improvisaba una cama con mantas viejas en un rincón de la sala, su mente viajaba al pasado, a los días en que él y Fred eran inseparables. 5 años atrás, Miguel había sido asignado a una misión de paz en una zona de conflicto. Como parte de una unidad de élite, recibió a Fred, un joven pastor alemán de 2 años, entrenado especialmente para detectar explosivos y participar en operaciones tácticas. Al principio, era solo una relación profesional, un soldado y su perro de guerra.
¿Te acuerdas de nuestro primer día juntos?, murmuró Miguel, observando a Fred beber con avidez de un recipiente improvisado. Eras tan terco que el entrenador dijo que necesitaríamos un milagro para poder trabajar en equipo. El milagro llegó en forma de paciencia y respeto mutuo. Mientras otros trataban a los perros militares como simples herramientas, Miguel veía en Fred a un compañero, un ser con inteligencia y sensibilidad propias. En los momentos de descanso, cuando los demás soldados jugaban a las cartas o hablaban de casa, Miguel entrenaba con Fred, desarrollando un lenguaje único entre ellos. Fueron 3 meses de entrenamiento intensivo, continuó, hablando más para sí mismo que para el perro. Y luego vino nuestra primera misión real. El recuerdo de aquel día seguía siendo vívido. El calor asfixiante, la tensión en el aire, el convoy militar avanzando por un camino polvoriento. Fred, alerta en el vehículo junto a Miguel, de repente cambió de comportamiento. Orejas erguidas, cuerpo tenso, un leve gruñido en la garganta. «Detenerse, todos atrás», gritó Miguel, reconociendo las señales. El convoy se detuvo, los soldados retrocedieron. Fred, guiado por Miguel, identificó con precisión el lugar donde se habían enterrado explosivos en la carretera, una trampa que habría costado muchas vidas. Esa fue solo la primera de muchas ocasiones en que Fred demostró su valor. En 2 años de misión, el pastor alemán detectó docenas de explosivos, participó en operaciones de búsqueda y rescate, y se convirtió en una presencia constante y reconfortante para toda la unidad. «Eras nuestra mascota, nuestro protector», dijo Miguel, extendiendo la mano para acariciar al perro, pero dudando al ver que Fred se encogía instintivamente. «Todos te querían». Sin embargo, el recuerdo más poderoso era personal. Durante una patrulla nocturna, Miguel y Fred fueron separados del resto de la unidad. Un grupo de insurgentes los emboscó y Miguel recibió un disparo en la pierna. Incapaz de moverse y perdiendo sangre rápidamente, estaba seguro de que moriría allí. Fue Fred quien lo salvó. El pastor alemán no solo ahuyentó a los atacantes, sino que permaneció al lado de Miguel toda la noche, calentándolo contra el frío del desierto, y al amanecer, guió al equipo de rescate hasta su ubicación con ladridos persistentes. «Te debo la vida», susurró Miguel, encontrando finalmente el valor para acariciar suavemente la cabeza del animal. Esta vez, Fred no se apartó, sus ojos ámbar fijos en el rostro del soldado, como si también estuviera recorriendo sus propios recuerdos. El veterinario llegaría por la mañana, un amigo de los tiempos de servicio que Miguel había contactado con urgencia. Hasta entonces, todo lo que podía hacer era asegurarse de que Fred estuviera cómodo, hidratado y a salvo. Mientras observaba al pastor alemán quedarse dormido, exhausto y desnutrido pero finalmente en un lugar seguro, Miguel sintió una determinación que no experimentaba desde hacía años. Independientemente de lo que hubiera ocurrido con Fred en los 3 años desde su separación, independientemente de los traumas que ambos cargaban, haría todo lo posible para devolverle la dignidad y la salud al animal que una vez fue su guardián. «Somos un equipo otra vez», prometió en voz baja. «Y esta vez, seré yo quien cuide de ti». ¿Crees en la conexión especial que puede existir entre humanos y animales, especialmente en situaciones extremas? Deja tu comentario compartiendo tu opinión y no olvides suscribirte para seguir el desarrollo de esta emocionante historia de lealtad y renovación. El veterinario Carlos Méndez examinó a Fred con expresión grave. Miguel observaba ansiosamente cada movimiento, cada reacción de su amigo, quien había atendido a su llamado de emergencia al amanecer. Desnutrición severa, deshidratación, infecciones cutáneas, listaba Carlos mientras palpaba con cuidado el cuerpo esquelético del pastor alemán. Algunas costillas parecen haberse fracturado y sanado mal. ¿Y esta cicatriz en el costado? ¿Se recuperará?, interrumpió Miguel, incapaz de contener su ansiedad. Carlos suspiró mientras se quitaba los guantes. Con cuidados adecuados, sí. Pero no será rápido, Miguel. Y hay cicatrices que no son solo físicas. Mientras Carlos aplicaba medicamentos y explicaba el tratamiento que Fred necesitaría, Miguel fue transportado de nuevo al día fatídico que lo separó, un recuerdo que había intentado sepultar, sin éxito. Era el final de la misión. Después de 2 años de servicio, la unidad de Miguel se preparaba para regresar a Brasil. Los perros militares, incluido Fred, serían transferidos a otra unidad, o en algunos casos, adoptados por sus propios manejadores. Miguel ya había iniciado el proceso para llevarse a Fred consigo, los papeles estaban casi listos.
Entonces llegó el ataque. La víspera del regreso, insurgentes bombardearon la base con morteros y explosivos. El caos fue inmediato. Miguel estaba con Fred en el área de entrenamiento cuando la primera explosión sacudió el alojamiento principal. «¡Vamos, chico!», gritó él, corriendo hacia el centro de la base mientras otros soldados organizaban la defensa. Fred corría a su lado, disciplinado incluso en el caos. Ambos ayudaron a evacuar a los soldados heridos de un edificio en llamas. Fue cuando una segunda explosión, mucho más cerca, lanzó a Miguel por los aires. Solo recordaba fragmentos de lo que ocurrió después: el dolor punzante en su pierna y abdomen, el sabor metálico de la sangre, el ladrido desesperado de Fred a su lado. Recordaba haber agarrado la correa del perro y ordenar: «Ve, Fred. Busca ayuda». Esas fueron sus últimas palabras antes de perder la conciencia. Cuando despertó, 3 días después, estaba en un hospital militar en otro país. Su pierna derecha había sido reconstruida con placas y tornillos, y tenía esquirlas en el abdomen y tórax. Pero su primera pregunta no fue por él. «¿Dónde está Fred?», preguntó al médico. La respuesta fue devastadora. En el caos del ataque y la evacuación, Fred había desaparecido. Algunos dijeron haberlo visto corriendo de vuelta hacia el lugar de la explosión, aparentemente buscándolo. Otros pensaron que había sido herido o muerto. En los meses de recuperación que siguieron, Miguel agotó todos los recursos para localizar a Fred. Envió correos, puso llamadas, rogó a sus superiores. Pero la zona entró en conflicto intenso tras su evacuación, y muchos registros se perdieron. Al final, Fred fue oficialmente declarado perdido en acción. «Debería haberme quedado», murmuró Miguel, volviendo al presente mientras observaba a Carlos terminar el vendaje en la pata de Fred. «Debería haberlo buscado más». «Estabas muy herido», respondió Carlos, poniendo una mano en su hombro. «Apenas podías andar, y mucho menos buscarlo en una zona de guerra». Fred observaba a ambos con ojos atentos, como si comprendiera que hablaban de su pasado juntos. «¿Cómo apareció aquí, en Brasil?», preguntó Miguel, una duda que lo atormentaba desde el reencuentro. «Imposible saberlo con certeza», dijo Carlos. «Pero no es inusual. Los perros militares tienen mucho valor, su entrenamiento, sus habilidades. Algunos se trafican ilegalmente, se venden en el mercado negro, se usan para seguridad privada o cosas peores». Miguel sintió un nudo en la garganta al imaginar el sufrimiento de Fred, entrenado para proteger y servir, explotado y luego abandonado cuando ya no era útil. «Lo importante es que se reencontraron», finalizó Carlos, recogiendo sus instrumentos. «Contra todo pronóstico. Algunos dirían que fue el destino». Destino o no, Miguel solo sabía que había recibido una segunda oportunidad, la oportunidad de cumplir la promesa silenciosa que le hizo a Fred años atrás, que siempre lo cuidaría, que volverían a ser el equipo que una vez fueron. ¿Crees en la conexión especial que puede unir a humanos y animales, incluso tras años de separación y traumas compartidos? Deja tu comentario con tu opinión y no olvides suscribirte para seguir el desenlace de esta emocionante historia de lealtad, redención y segunda oportunidad. En las semanas que siguieron al reencuentro, Miguel estableció una rutina centrada en la recuperación de Fred. Alimentación especial en pequeñas porciones varias veces al día, medicamentos a horarios precisos, paseos cortos que fueron aumentando poco a poco, a medida que el pastor alemán recuperaba sus fuerzas. Cada pequeño avance era celebrado como una gran victoria. «Ya subió casi 2 kilos», comentó Miguel con orgullo durante una de las visitas de seguimiento con Carlos. «Y también está durmiendo mejor». El veterinario sonrió, notando no solo la mejora física en Fred, sino también un cambio sutil en Miguel. Había más vida en sus ojos, más propósito en sus movimientos. El apartamento, antes austero e impersonal, ahora mostraba señales de una vida compartida: juguetes de perro cuidadosamente elegidos, una cama cómoda en una esquina de la sala, fotos recientes de ambos durante paseos por el barrio. «¿Y tú? ¿Cómo estás?», preguntó Carlos, observándolo con atención. La pregunta tomó al exmilitar por sorpresa. Hacía tanto tiempo que nadie se interesaba genuinamente por su bienestar que casi había olvidado cómo responder. «Estoy ocupado», respondió finalmente. «Es bueno tener un propósito otra vez». La verdad, que Miguel rara vez admitía incluso para sí mismo, era que su vida se había convertido en un vacío desde que volvió a Brasil.
Retirado del ejército por invalidez a los 32 años, con una pensión modesta y cicatrices tanto físicas como emocionales, había comenzado a aislarse poco a poco del mundo. Su pequeño departamento en un barrio apartado era más un escondite que un hogar. Las paredes desnudas, la ausencia de fotos o recuerdos, la rutina minimalista, todo reflejaba a un hombre que existía, pero que no vivía realmente. Las pesadillas eran frecuentes, explosiones, gritos, el olor a sangre y pólvora. En sus noches más oscuras, despertaba gritando, empapado en sudor, incapaz de distinguir de inmediato entre el pasado y el presente. Los médicos lo llamaban TEPT, trastorno de estrés postraumático, y le habían prescrito terapia y medicamentos. Miguel abandonó ambos tras unas semanas. No necesito pastillas para dormir, se decía a sí mismo. No necesito hablar de lo que pasó con extraños que nunca pisaron un campo de batalla. Su círculo social se redujo hasta casi desaparecer. Algunos amigos intentaron mantenerse en contacto al principio, lo invitaban a asados, reuniones, incluso a grupos de apoyo para veteranos. Miguel rechazó tantas invitaciones que, con el tiempo, dejaron de llegar. Sus días se habían vuelto mecánicos, despertarse, generalmente tras una noche mal dormida, preparar café, mirar las noticias sin interés, hacer ejercicios básicos para mantener la movilidad de la pierna reconstruida, salir ocasionalmente a comprar lo esencial. A veces pasaba días sin hablar con nadie más que el cajero del supermercado o el repartidor. ¿Has considerado volver a la terapia?, preguntó Carlos con delicadeza, interrumpiendo los pensamientos de Miguel. Hay programas específicos para veteranos ahora, incluso algunos con terapia asistida por animales. Miguel negó con la cabeza de forma automática, como hacía con cualquier sugerencia de ayuda. Pero entonces su mirada se posó en Fred, que dormía tranquilamente sobre la alfombra, sus orejas moviéndose de vez en cuando al ritmo de las voces de los dos hombres. Él también tiene pesadillas, ¿sabías?, comentó Miguel, cambiando de tema. Se despierta gimiendo, temblando. A veces le lleva varios minutos recordar dónde está. Carlos asintió con comprensión. El trauma no es exclusivo de los humanos. Los animales también cargan cicatrices emocionales, especialmente aquellos que han vivido situaciones extremas como Fred. ¿Cómo puedo ayudarlo?, preguntó Miguel, con una vulnerabilidad inusual en su voz. Paciencia, rutina, seguridad, respondió Carlos. Y, sobre todo, conexión. Él necesita volver a confiar, sentirse seguro. Ustedes dos lo necesitan. La observación golpeó a Miguel más profundo de lo que habría querido admitir. Había una verdad incómoda allí. Tanto él como Fred estaban rotos, dos sobrevivientes intentando encontrar su lugar en un mundo que parecía no tener espacio para ellos. Nos estamos sanando juntos, creo, admitió finalmente, extendiendo la mano para acariciar suavemente la cabeza de Fred, un gesto que habría sido imposible en las primeras semanas tras el reencuentro. Cuando Carlos se fue, Miguel permaneció en el sofá, observando a Fred dormir. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió considerar no solo el pasado o el presente inmediato, sino un futuro. Un futuro en el que tanto él como Fred pudieran ser algo más que sobrevivientes de una guerra lejana, algo más que sombras de lo que un día fueron. ¿Alguna vez has pasado por un momento en el que tuviste que reconstruir tu vida? ¿O conoces a alguien que encontró fuerzas para comenzar de nuevo gracias a la conexión con un animal? Comparte tu experiencia en los comentarios y no olvides dejar tu like en este vídeo. Después de un mes de cuidados intensivos, Miguel llevó a Fred al consultorio veterinario para una evaluación más completa. El veterinario Carlos Méndez lo examinó con expresión seria. Quiero hacer una radiografía completa y algunos análisis de sangre, explicó mientras acariciaba la cabeza de Fred, que ahora toleraba el contacto con tranquilidad. Necesitamos asegurarnos de que no haya problemas internos que hayamos pasado por alto. Miguel asintió, ocultando su preocupación. La conexión con Fred se había fortalecido cada día, y la idea de que el perro pudiera sufrir alguna condición no detectada lo angustiaba. Come bien, pero se cansa con facilidad, comentó Miguel. A veces parece que le duele al recostarse de cierta manera. Mientras Fred era llevado al área de radiografías, Miguel esperó en recepción, pensando en los cambios que el reencuentro había traído a su vida: paseos matinales, comidas regulares, el apartamento más organizado. Incluso había comenzado a saludar a vecinos.
Una rutina que no era mero supervivencia, era vida. ¿Señor Oliveira? La voz de Carlos lo sacó de sus pensamientos. En la sala de congruencia, Fred esperaba pacientemente sobre la mesa, observando con esos ojos ámbar profundos. Los exámenes muestran cosas preocupantes, comenzó Carlos, señalando las radiografías. Hay fracturas antiguas sin tratar bien, costillas, una pata trasera y hasta una pequeña fractura craneal. Miguel sintió una ola de ira al imaginar el sufrimiento de Fred. ¿Lo golpearon? Carlos asintió gravemente. Repetidamente, por lo que parece. Además, aquí, señaló unas sombras pequeñas, hay marcas compatibles con heridas por arma blanca. Lo apuñalaron, probablemente varias veces. La realidad giró para Miguel. Su fiel compañero, tan protector, sufrió semejante crueldad. También hay signos de desnutrición prolongada y exposición a elementos, continuó Carlos. Y detecté sustancias en su sangre que sugieren que pudo haber sido drogado para control emocional. Dios mío, murmuró Miguel, protegiendo a Fred con su cuerpo. La buena noticia, prosiguió el veterinario con tono suave, es que no hay daño irreversible en los órganos. Con cuidados, Fred puede recuperarse completamente. ¿Y en lo mental? Preguntó Miguel, recordando los traumas que ambos compartían. Carlos suspiró. Cualquier perro militar es resistente, pero el tipo de abuso que sufrió deja secuelas, pesadillas, hipervigilancia, desconfianza. Todo eso es trauma. Miguel acarició a Fred, que inclinó la cabeza reconfortado. ¿Cómo alguien pudo hacerle esto? Él es un héroe, salvó vidas. Para algunos, era solo una herramienta, respondió Carlos con tristeza. Tras el ataque, Fred posiblemente fue capturado y vendido. Su entrenamiento lo hacía valioso para grupos criminales. Cuando dejó de servir, lo desecharon. La idea de Fred como un objeto desechable revolvió el estómago de Miguel. Pero algo lo consolaba. Lo importante es que se reencontraron, concluyó Carlos, dándole una palmada en el hombro. Contra todo pronóstico. Algunos lo llaman destino. Para Miguel no había duda. Él y Fred habían recibido una segunda oportunidad. Prometió cuidarlo de allí en adelante. Al salir de la clínica, Fred caminó a su lado obediente. Miguel sintió una determinación renovada. No podían cambiar el pasado, pero sí asegurar un futuro distinto. Vamos a estar bien, compañero, le susurró agachado, mirándolo a los ojos. Nos volveremos a sanar, tú y yo. Juntos. Fred lo miró intensamente. Por primera vez desde el reencuentro, movió la cola con un claro y breve abanicar de felicidad. ¿Crees que los animales que han pasado por traumas pueden recuperarse completamente gracias al amor y al cuidado? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir acompañando la conmovedora jornada de recuperación de Fred. 2 meses após o reencontró, la transformación física de Fred era notable. Su pelaje había recuperado el brillo característico de un pastor alemán sano. Sus costillas ya no eran visibles bajo la piel y sus ojos ámbar mostraban una vivacidad que antes estaba ausente. Físicamente, volvía a ser ese magnífico animal que había sido durante su servicio militar. La recuperación emocional, sin embargo, era un proceso más lento y complejo. Las cicatrices invisibles, las que no aparecen en radiografías ni análisis de sangre, se manifestaban en comportamientos que Miguel había aprendido a interpretar y manejar gradualmente. Una mañana de domingo, mientras preparaba el café, Miguel dejó caer una olla al suelo. El estruendo metálico retumbó en el pequeño apartamento y la reacción de Fred fue inmediata y sobrecogedora. El pastor alemán se metió debajo de la mesa, temblando violentamente, con los ojos desorbitados de puro pánico, emitiendo un gemido agudo. Fred, todo está bien, lo llamó Miguel con suavidad, manteniendo la distancia. Solo fue una olla, amigo. Estamos seguros. Pasó casi una hora antes de que Fred saliera de su escondite, y aún entonces permaneció hiperalerta durante el resto del día, sobresaltándose con el menor ruido. Esos episodios no eran infrecuentes. Determinados sonidos, como detonaciones lejanas de fuegos artificiales o el estruendo de motores grandes, podían desencadenar reacciones similares. Algunas noches, Fred despertaba llorando, moviendo las patas como si corriera en sueños, probablemente reviviendo momentos de peligro o huida. Miguel reconocía bien esos signos.
eran los mismos que él experimentaba en sus peores noches. La diferencia es que Fred no podía hablar sus miedos, no podía racionalizar que ahora estaba a salvo, que las amenazas del pasado ya no existían. «Somos más parecidos que diferentes, ¿no?», susurró Miguel una noche, sentado junto a Fred tras uno de esos episodios. «Ambos cargamos fantasmas que nadie más puede ver». Fue Carlos quien sugirió un enfoque diferente. «Necesitan reconstruir su conexión como equipo», explicó durante una visita. Fred fue entrenado para trabajar, para tener un propósito. Parte de su ansiedad puede derivarse de la falta de esa estructura. «Pero ya no es un perro de servicio», protestó Miguel. «Ahora solo merece ser un perro. Descansar, jugar, vivir sin presión». Carlos le dedicó una sonrisa comprensiva. «No sugiero que lo pongas de nuevo en servicio militar. Pero los pastores alemanes, sobre todo los con entrenamiento avanzado como Fred, necesitan estimulación mental y física. Se desarrollan con desafíos, con la sensación de cumplir una misión». La sugerencia hizo que Miguel reflexionara. En los días siguientes, incorporó pequeños ejercicios de entrenamiento en la rutina con Fred, comandos básicos que el perro ya conocía de su entrenamiento anterior, desafíos que estimulaban su inteligencia y concentración. La respuesta fue sorprendente. Fred pareció despertar de un largo letargo, sus ojos brillaban con interés renovado mientras ejecutaba los comandos con precisión creciente. Por cada tarea completada, Miguel ofrecía elogios entusiastas y caricias breves, recompensas que Fred parecía valorar profundamente. Poco a poco extendieron esos ejercicios a paseos más largos por el barrio, con Fred siempre atento al lado de Miguel. El exmilitar notó que durante esos momentos de trabajo, los episodios de ansiedad de Fred disminuían notablemente. Era como si el pastor alemán encontrase consuelo en la estructura, en la claridad de propósito. Una tarde, al pasar por una plaza cercana, un grupo de adolescentes corría, y uno de ellos tropezó accidentalmente con Miguel. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, Fred se interpuso entre Miguel y los jóvenes, no de forma agresiva, pero sí en una postura claramente protectora. «Perdón, amigo», murmuró el joven, intimidado por la imponente presencia del pastor alemán. «Está bien», respondió Miguel, colocando una mano tranquilizadora sobre Fred. «Solo está cumpliendo su trabajo». Fue en ese momento cuando Miguel comprendió algo fundamental. Fred no necesitaba solo cuidado físico y protección, necesitaba propósito. Durante años había sido entrenado para proteger, servir y formar parte de un equipo. Esos instintos y habilidades eran parte esencial de quién era. Y tal vez, pensó Miguel mientras veía a Fred caminar orgulloso a su lado de regreso a casa, tal vez él mismo también necesitaba recuperar su propósito. Desde que dejó el ejército, había vivido en un limbo, ni totalmente civil ni militar, cargando las cicatrices de su experiencia sin encontrar un lugar donde aplicarlas, donde sentirse útil de nuevo. «Estamos empezando de nuevo juntos, ¿verdad, compañero?», susurró suavemente a Fred, que alzó las orejas en respuesta a su voz. «Aprendiendo a vivir de nuevo, no solo a sobrevivir». El cola de Fred se movió, cada vez con más frecuencia en los últimos días, como una afirmación silenciosa. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo los animales y los humanos pueden ayudarse mutuamente a superar traumas? Comparte tu experiencia en los comentarios y no olvides dejar tu like si esta historia de superación está tocando tu corazón. 3 meses después del reencuentro, ya se había establecido una rutina cómoda. Las mañanas comenzaban con una caminata por el barrio, seguida del desayuno que Miguel preparaba para ambos. Durante el día, alternaban entre sesiones de entrenamiento, momentos de descanso y pequeñas tareas del hogar. Las noches generalmente terminaban en el sofá, Miguel viendo algún documental mientras Fred descansaba a su lado, recibiendo caricias ocasionales y distraídas. Fue en una de esas noches tranquilas cuando sonó el teléfono, un sonido poco habitual en el apartamento de Miguel. Era Carlos, con una petición inusual. «Necesito un favor», dijo el veterinario después de los saludos iniciales. «Tengo un paciente, un labrador que fue rescatado de una situación de maltrato. Se está recuperando físicamente, pero emocionalmente, está completamente retraído. No responde a nada. ¿Y en qué puedo ayudar?», preguntó Miguel, confuso. «Pensé si tú y Fred podrían visitarlo. A veces,
Los perros traumatizados responden mejor a otros perros que a los humanos. Y Fred, bueno, pasó por algo similar y se está recuperando. Podría ser un ejemplo positivo. Miguel dudó. Desde que volvió a Brasil, había evitado conscientemente nuevos vínculos, nuevos compromisos. Su rutina cuidadosamente construida con Fred era su refugio, y la idea de alterar ese equilibrio lo ponía ansioso. No sé, Carlos. Fred aún tiene sus momentos difíciles. No estoy seguro de que esté listo para... Piénsalo, interrumpió Carlos con amabilidad. No necesitas decidir ahora. Pero creo que podría ser beneficioso para los dos, para Fred y para ti. Después de colgar, Miguel observó a Fred, que había levantado la cabeza durante la conversación, con las orejas atentas como siempre que notaba cambios en el tono de voz de su humano. ¿Qué dices, compañero?, preguntó Miguel, sabiendo que no obtendría una respuesta verbal, pero valorando la conexión de todos modos. ¿Estamos listos para ayudar a otros? La pregunta quedó sin respuesta esa noche, pero siguió rondando en la mente de Miguel los días siguientes. Observaba a Fred con nuevos ojos, notando señales de recuperación emergentes, el movimiento más frecuente de la cola, una postura más relajada durante los paseos, la disminución de los episodios de pánico. Una semana después, Miguel se despertó en medio de la noche, sobresaltado por uno de sus recurrentes pesadillas: explosiones, gritos, el peso aplastante de los escombros sobre su cuerpo. Se incorporó en la cama, jadeando, el corazón latiéndole fuerte en el pecho, el sudor frío resbalándole por la espalda. Fue entonces cuando sintió algo, un peso en el borde de la cama, un hocico presionando suavemente su mano. Fred había dejado su propia cama y subido silenciosamente al lado de Miguel, como si sintiera su angustia. «Tranquilo, chico», susurró Miguel, aún respirando con dificultad. Fue solo un sueño. Fred se mantuvo inmóvil, con esos ojos ámbar que parecían atravesar la oscuridad. Lentamente, el exmilitar extendió la mano para acariciar la cabeza del pastor alemán. El simple contacto, la presencia sólida y real del perro, ayudó a anclar a Miguel en el presente, alejando las sombras del pasado. «Gracias», murmuró, sintiendo como su respiración se estabilizaba. Para su sorpresa, Fred se acomodó completamente a su lado, como guardián silencioso. Era la primera vez que el perro tomaba tal iniciativa, un pequeño acto que, para Miguel, significó un avance monumental en la confianza entre ellos. A la mañana siguiente, Miguel llamó a Carlos. «Sobre aquel labrador», dijo apenas el veterinario contestó. «¿Cuándo podemos visitarlo?» La clínica veterinaria donde estaba el labrador era pequeña pero acogedora. Miguel se sintió tenso al entrar, consciente de las miradas curiosas de los empleados y otros clientes. Fred, sin embargo, caminaba tranquilo a su lado, aparentemente a gusto en el entorno clínico. Carlos los recibió con una sonrisa de alivio. «Gracias por venir. El labrador está allá atrás, en una sala tranquila. Le pusimos de nombre Caramelo». El labrador color caramelo estaba encogido en un rincón, ignorando por completo el plato de comida cercano. Sus ojos estaban vacíos, sin el brillo característico de una raza conocida por su personalidad alegre y sociable. «Lo encontraron encadenado en un galpón abandonado», explicó Carlos en voz baja. «Probablemente estuvo solo durante semanas. Cuando llegó aquí, estaba deshidratado, desnutrido, no muy distinto a como estaba Fred cuando tú lo encontraste». Miguel asintió, sintiendo punzadas de empatía por el animal. Fred, a su vez, observaba al labrador con evidente interés, orejas erguidas y atentas. «¿Puedo soltar a Fred?», preguntó Miguel. Con el permiso de Carlos, Miguel soltó la correa, permitiendo que Fred se acercara al otro perro por su cuenta. El pastor alemán avanzó lentamente, sin agresividad ni dominancia, solo curiosidad cautelosa. Lo que ocurrió a continuación sorprendió a todos. Fred se acercó al labrador y simplemente se acostó cerca de él. No invadía su espacio, solo ofrecía presencia y compañía silenciosa. No hubo intentos de interacción forzada, solo aceptación paciente. Tras unos minutos de tensión, el labrador levantó ligeramente la cabeza, olfateando en dirección a Fred. Fue un gesto sutil, casi imperceptible, pero para Carlos, que observaba atento, representó el primer indicio voluntario que Caramelo había mostrado desde su rescate. «Increíble», murmuró el veterinario. «Es el primer movimiento voluntario que hace que no sea por miedo». Miguel observó la escena con mezcla de orgullo y admiración.
Fred, que había sufrido tanto, ahora ofrecía consuelo a otro ser necesitado. Había una sabiduría en ese gesto simple, una comprensión que trascendía las palabras. Cuando salieron de la clínica una hora después, Carlos los acompañó hasta la puerta. «Hoy hicieron más por Caramelo que todo nuestro equipo en una semana», dijo él, con gratitud evidente. «¿Volverían?» «Regularmente, digo». Miguel miró a Fred, que caminaba con un porte más confiado, más decidido que antes. «Sí», respondió, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su postura. «Volveremos». ¿Crees que los animales tienen una capacidad especial para ayudar a otros animales a superar traumas? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir la conmovedora historia de recuperación de Fred y sus nuevos amigos. Las visitas a la clínica veterinaria se convirtieron en parte de la rutina semanal de Miguel y Fred. El labrador Caramelo respondía cada vez mejor a la presencia del pastor alemán, saliendo poco a poco de su apatía. Tras un mes, Caramelo estaba lo suficientemente recuperado para ser adoptado por una familia elegida con cuidado por Carlos. «Ustedes hicieron la diferencia», dijo el veterinario durante la última visita de Miguel y Fred a Caramelo. «Estoy pensando en algo más estructurado, tal vez un programa regular de terapia asistida». La sugerencia flotó en el aire, pero Miguel aún no se sentía preparado para un compromiso tan formal. Las pequeñas victorias con Fred, y ahora con Caramelo, eran muy gratificantes, pero la idea de ampliar ese círculo, de interactuar con más personas regularmente, aún lo ponía ansioso. Fue una coincidencia la que cambió su perspectiva. Mientras paseaban por el parque municipal, Miguel vio un grupo de hombres reunidos en un espacio abierto. Algo en su postura y en cómo se movían le resultó instintivamente familiar. Eran militares o exmilitares, estaba seguro. Fred también los detectó, con las orejas erguidas en señal de atención. Miguel estuvo a punto de cambiar de rumbo para evitar encontrarlos cuando uno de los hombres lo vio y saludó. «Ese es un pastor alemán militar, ¿verdad?», exclamó el hombre, acercándose con una sonrisa amistosa. «Reconozco ese porte en cualquier lugar». Miguel vaciló, pero Fred ya había cambiado de dirección, tirando ligeramente de la correa hacia el desconocido. Algo en ese hombre, quizás su tono de voz, quizás su olor, despertó el interés del perro. «Sí», respondió Miguel por fin. «Fred sirvió conmigo en el extranjero». El hombre, que se presentó como el sargento Ribeiro, ahora ya retirado, invitó a Miguel a unirse al grupo. «Todos somos veteranos», explicó. «Nos reunimos aquí cada semana. Nada formal, solo para charlar, compartir experiencias». A pesar de su reluctancia, impulsado por la curiosidad de Fred, Miguel aceptó. El círculo se abrió para recibirlos, y Fred se convirtió inmediatamente en el centro de atención. Los hombres, muchos de ellos habían trabajado con perros militares, admiraban su porte y disciplina. «Ha pasado por momentos difíciles», comentó Miguel cuando alguien señaló las cicatrices aún visibles en el flanco del pastor alemán. «Nos separamos durante un ataque a la base. Lo reencontré hace unos meses, abandonado en las calles». Siguió un respetuoso silencio. Luego uno de los hombres mayores del grupo habló. «Yo estuve allí». Miguel lo miró, confundido. «¿Dónde?» «En la base del sur, durante el ataque de hace 3 años», aclaró el hombre, que se identificó como el teniente Mendonca. «Coordinaba las comunicaciones. Recuerdo el caos de ese día, y recuerdo a un pastor alemán que se negó a evacuar sin su guía». El corazón de Miguel se aceleró. Vio a Fred después de que me hirieron. Mendonca asintió gravemente. «Se quedó a tu lado hasta que el equipo médico llegó. Luego, cuando intentaron evacuarlo, él escapó. Volvió a la zona de conflicto. Muchos pensaron que había muerto en los bombardeos posteriores. Pero él sobrevivió», añadió otro veterano, mirando a Fred con renovada admiración. «Más que eso», agregó Mendonca. «Por lo que cuentas, fue capturado, maltratado, abandonado, y aún así, mantuvo su esencia. Eso es resiliencia». La palabra resonó en la mente de Miguel. Resiliencia, la capacidad de doblarse sin romperse, de soportar lo insoportable y aún así conservar la dignidad, la capacidad de confiar, de amar. La conversación fluyó a partir de entonces.
Por primera vez desde su regreso, Miguel habló abiertamente sobre sus experiencias, no solo las traumáticas, también las de camaradería, las pequeñas victorias, las lecciones aprendidas. Fred se mantuvo a su lado, ocasionalmente recibiendo caricias de los veteranos, aparentemente cómodo entre aquellos que comprendían su lenguaje silencioso. Al terminar el encuentro, Ribeiro invitó a Miguel a volver la semana siguiente. Hablar con quien entiende hace bien, dijo con sencillez. Y Fred es más que bienvenido. Perros como él son héroes tanto como cualquiera de nosotros. De regreso a casa, Miguel pensaba en ese encuentro inesperado. Había algo profundamente sanador en estar entre personas que compartían sus experiencias, que no necesitaban explicaciones elaboradas para entender los silencios, las miradas distantes, los sobresaltos ante sonidos repentinos. ¿Qué te pareció, compañero?, preguntó a Fred, que caminaba con paso relajado a su lado. Volvemos la semana que viene. El movimiento de la cola de Fred pareció una afirmación silenciosa. En los encuentros siguientes, Miguel descubrió más sobre el destino de Fred tras su separación. Gracias a los contactos de Mendonca supo que el pastor alemán había sido visto meses después del ataque con un grupo de insurgentes, probablemente capturado y reclutado por la fuerza debido a su valioso entrenamiento. Estos grupos suelen traficar con perros militares, explicó Mendonca. Son activos valiosos. Pueden venderlos varias veces, pasarlos de un país a otro, de un dueño a otro. La idea de Fred tratado como mercancía seguía indignando a Miguel, pero ahora también había en él un profundo sentimiento de admiración. El perro había sobrevivido a todo eso y aún así conservaba su capacidad de confiar, de formar nuevos lazos. Es un verdadero soldado, comentó Ribeiro durante uno de los encuentros, observando a Fred atento al entorno incluso mientras descansaba. Nunca olvida su entrenamiento, su misión. ¿Y cuál sería su misión ahora?, preguntó Miguel, genuinamente curioso. Ribeiro sonrió, señalando discretamente a Miguel. Cuidar de ti, por supuesto. Algunos de nosotros necesitamos más cuidado del que admitimos. La observación, libre de juicios y sin compasión lastimera, impactó profundamente a Miguel. Era cierto, desde el reencuentro, no era solo él quien cuidaba de Fred, sino también Fred quien lo estaba cuidando a él, devolviéndolo al mundo de los vivos, paso a paso. ¿Crees que compartir experiencias con quienes han pasado por lo mismo puede ser clave en el proceso de sanación? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides dejar tu like si esta historia de camaradería y superación está tocando tu corazón. 6 meses después del reencuentro, la vida de Miguel había cambiado de formas que jamás imaginó. Las reuniones semanales con el grupo de veteranos se habían convertido en un pilar de su rutina, al igual que las visitas a la clínica de Carlos, donde Fred ahora actuaba como una especie de perro terapeuta informal para otros animales traumatizados. Fue después de una de esas sesiones cuando Carlos presentó a Miguel a una visitante inesperada, la doctora Elena Martins, psicóloga especializada en terapia asistida por animales. He estado observando el trabajo que tú y Fred han estado haciendo aquí, explicó ella tras las presentaciones. Es extraordinario, especialmente considerando que no hay un entrenamiento formal de por medio. Miguel desvió la mirada, incómodo ante el elogio. Fred hace todo el trabajo. Yo solo lo traigo aquí. Elena sonrió, compartiendo una mirada cómplice con Carlos. En realidad, es la alianza entre ustedes lo que marca la diferencia. Fred responde a tu energía, a tu confianza. Y los otros animales responden a esa dinámica. La conversación reveló entonces el verdadero propósito de la visita de Elena. Ella coordinaba un programa piloto de terapia asistida por animales para veteranos con estrés postraumático en el hospital militar. El programa estaba creciendo y buscaba ampliar el equipo, tanto de terapeutas humanos como de perros adecuados. Estamos especialmente interesados en asociaciones como la de ustedes, explicó. Es militares trabajando con perros que también sirvieron. Hay una conexión que no se puede replicar de forma artificial. Miguel sintió un frío en el estómago. La idea de trabajar formalmente con otras personas, de asumir la responsabilidad del bienestar emocional de veteranos, le resultaba abrumadora. No soy terapeuta, protestó. Y Fred no es un perro de terapia certificado. Las certificaciones se pueden obtener, respondió Elena con calma.
Lo que no se puede enseñar es la experiencia compartida, esa comprensión intuitiva del trauma militar que ustedes tienen. Cuando Elena se despidió, dejando una tarjeta con información del programa, Miguel se quedó en la sala de exámenes junto a Carlos y Fred, dividido entre el miedo y una extraña sensación de oportunidad. No tienes que decidir ahora, dijo Carlos, percibiendo su conflicto interior. Pero piénsalo. Tú y Fred ya hacen este trabajo, solo que de forma informal. Aquella noche, Miguel no pudo pegar ojo. La propuesta de Elena giraba en su mente, despertando tanta ansiedad como una chispa de entusiasmo que no sentía desde hacía años. Fred, sintiendo su inquietud, permaneció a su lado, apoyando su hocico contra la mano de Miguel en un gesto reconfortante. «¿Qué opinas, compañero?», murmuró Miguel en la oscuridad. «¿Estamos listos para algo así?». La respuesta no vino de Fred, sino de un recuerdo que emergió de pronto con claridad cristalina. Las palabras de su primer comandante, un hombre de pocas palabras pero gran sabiduría, antes de su primera misión: el miedo solo se convierte en coraje cuando actúas a pesar de él, no en su ausencia. A la mañana siguiente, Miguel llamó al número de la tarjeta de Elena. El hospital militar era un imponente complejo en las afueras de la ciudad. Su corazón latía con fuerza mientras atravesaban las puertas, mezclando recuerdos de su propia hospitalización tras la herida con la ansiedad del presente. Fred, sin embargo, caminaba seguro a su lado, como si supiera que estaban donde debían estar. Elena los recibió en un jardín interior, donde se reunía un pequeño grupo de veteranos. Algunos en silla de ruedas, otros con prótesis, todos con cicatrices, algunas visibles, otras invisibles, pero igualmente reales. «Este es Miguel Oliveira y Fred», presentó Elena. «Están aquí para conocer nuestro programa y, espero, unirse a nosotros eventualmente». Las miradas que compartieron no transmitían lástima ni extrañeza, sino un reconocimiento silencioso de quienes han atravesado experiencias similares. Un veterano de mediana edad con prótesis en la pierna izquierda fue el primero en acercarse. «Soy el cabo Souza», se presentó, extendiendo la mano no hacia Miguel, sino hacia Fred, quien la olisqueó con calma antes de permitir una breve caricia. «Tu perro tiene ojos de quien vio el infierno y regresó». «Así como todos nosotros», respondió Miguel, sorprendido de lo fluida que había sido la interacción. La sesión fue sencilla, un círculo donde los veteranos compartieron experiencias, desafíos y pequeñas victorias cotidianas. Fred circulaba libremente entre ellos, deteniéndose junto a quien parecía especialmente tenso o conmovido, ofreciendo su presencia silenciosa y reconfortante. Miguel observaba, maravillado por la intuición del pastor alemán. Sin entrenamiento específico, Fred parecía saber quién necesitaba su compañía en cada momento. «¿Siempre fue así?», le preguntó Elena en voz baja, notando la mirada de Miguel. «Sí y no», respondió él tras reflexionar un momento. «Siempre fue muy perceptivo, incluso durante el entrenamiento militar. Pero esa ternura, esa sabiduría, creo que surgió del sufrimiento». Elena asintió comprensivamente. A veces son nuestras heridas las que nos permiten reconocer y acoger el dolor de los demás. Al cierre de la sesión, un veterano más joven, que había permanecido en silencio, se acercó tímidamente a Miguel. «¿Puedo preguntar algo?», pidió, en un susurro. ¿Cómo lo superaron? ¿Cómo lograron seguir adelante?» Miguel miró a Fred, que se había sentado con paciencia a su lado, y luego al joven veterano, cuyas pupilas buscaban una respuesta que diera consuelo. «No lo superamos», respondió con honestidad. «No por completo. Creo que nunca lo superaremos totalmente. Pero aprendimos a cargar el peso juntos, un día a la vez. Y descubrimos que ayudar a otros a cargar sus propias cargas, de alguna manera, alivia las nuestras». El joven asintió lentamente, absorbiendo las palabras. Antes de irse, se agachó a acariciar a Fred, quien lo aceptó con dignidad serena. De regreso a casa, Miguel se sentía extrañamente liviano, como si un peso que llevaba por años hubiera comenzado a desvanecerse. A su lado, Fred caminaba con la cabeza alta, paso firme y seguro. «Creo que encontramos nuestro nuevo propósito, compañero», dijo Miguel, y el movimiento de cola de Fred fue una afirmación entusiasta. ¿Crees que ayudar a otros que han pasado por experiencias similares puede ser parte esencial del proceso de sanación? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias inspiradoras como esta.
Un año había pasado desde aquella tarde fatídica en que Miguel encontró a Fred entre bolsas de basura, desnutrido y abandonado. Hoy, el apartamento que antes era espartano y frío está transformado. Fotografías en las paredes, plantas en los rincones, una estantería llena de libros sobre comportamiento canino y terapia asistida por animales. En la mesa del salón, un certificado enmarcado acredita la formación de Miguel como asistente en terapia con animales, junto a otro que reconoce a Fred como perro terapeuta oficial. «Llegamos tarde», comentó Miguel al ajustar el collar especial de Fred. «Ya no es improvisado, es profesional, con la inscripción perro terapeuta y el logo del programa del hospital militar». El pastor alemán, con el pelaje brillante y su imponente postura recuperada, esperaba pacientemente junto a la puerta, como si supiera la importancia de este compromiso. El evento de ese día era especial, la inauguración oficial del ala de terapia asistida con animales en el hospital militar, un proyecto que había crecido notablemente durante el último año, en parte gracias al trabajo pionero de Miguel y Fred. Al llegar, fueron recibidos entre sonrisas conocidas. En los meses anteriores, habían pasado a formar parte esencial del equipo terapéutico, trabajando 3 veces por semana con veteranos en diferentes etapas de recuperación física y emocional. «Aquí están nuestros héroes», saludó Elena, ahora coordinadora oficial del programa ampliado. «Tenemos una sorpresa para ustedes hoy». Antes de que Miguel preguntara algo, lo condujeron al auditorio principal, donde ya había más gente, veteranos que pasaron por el programa, equipo médico, algunos rostros de los medios, para sorpresa suya, oficiales de alto rango del ejército. «¿Qué está pasando?», preguntó Miguel, sintiéndose repentinamente expuesto. Elena sonrió enigmáticamente. «Siéntense. Lo entenderán pronto». La ceremonia comenzó con discursos sobre la importancia de la salud mental de los veteranos y el éxito del programa de terapia asistida. Miguel escuchaba sin prestar mucha atención, acariciando a Fred que permanecía a su lado. Entonces se escuchó su nombre. «Invito al exsargento Miguel Oliveira y su compañero Fred a acompañarme aquí al escenario», anunció el general Rodríguez, una figura de respeto que Miguel recordaba de su servicio militar. Con el corazón acelerado, Miguel se levantó. Fred lo acompañó, perfectamente sincronizado. Subieron al escenario bajo aplausos calurosos. «Hace 3 años», comenzó el general, «durante un ataque a nuestra base de operaciones de paz, el entonces sargento Oliveira y su perro militar Fred demostraron un coraje extraordinario al salvar vidas de compañeros soldados, incluso después de que Oliveira resultara gravemente herido». Miguel sintió un nudo en la garganta. Aquel día, que había sido tan solo fuente de pesadillas y dolor, era ahora realizado como ejemplo de heroísmo. Desgraciadamente, en el caos posterior, hombre y perro fueron separados. El sargento Oliveira fue evacuado para recibir tratamiento médico, mientras que Fred fue declarado desaparecido en acción. El general hizo una pausa, mirando directamente a Fred, que permanecía firme. Lo que ocurrió en los 3 años siguientes sigue siendo en gran parte un misterio. Solo sabemos que, contra todas las probabilidades, estos 2 guerreros se reencontraron. Y en vez de encerrarse tras su prueba, decidieron usar su experiencia para ayudar a otros en luchas similares. Un asistente trajo una pequeña caja que el general abrió ceremoniosamente. «Es un honor anunciar que hoy, de manera oficial, reconocemos a Fred como héroe de guerra y le otorgamos la medalla al servicio distinguido, la máxima condecoración posible para un perro militar». Miguel sintió que las lágrimas llenaban sus ojos mientras el general colocaba la medalla en el collar de Fred. El pastor alemán permaneció inmóvil durante el acto, como si comprendiera su solemnidad. «Además», continuó el general, volviéndose hacia Miguel, «el ejército brasileño reconoce oficialmente el trabajo pionero que ambos están llevando a cabo con nuestros veteranos. A partir de hoy, el programa de terapia asistida con animales recibirá financiamiento completo y se expandirá a hospitales militares en todo el país». Los aplausos retumbaron en el auditorio. Miguel, que siempre había evitado la atención pública, se sintió inesperadamente cómodo, no porque buscara reconocimiento, sino porque veía en aquella ceremonia algo más grande que el Fred. Era la validación del poder de sanación de la conexión entre humanos y animales, la resiliencia nacida incluso de las vivencias más traumáticas. Cuando le ofrecieron el micrófono para unas palabras, Miguel vaciló solo por un instante. «Fred y yo no somos héroes», dijo con sencillez. «Somos sobrevivientes que tuvieron la fortuna de reencontrarse».
El verdadero heroísmo está en cada veterano que enfrenta sus demonios a diario, que decide seguir luchando incluso cuando la batalla es interna. Miró a Fred, cuyos ojos se posaron en él con una profundidad casi sabia. Lo que aprendimos, lo que Fred me enseñó, es que a veces necesitas perderte por completo para encontrarte de verdad. Y que nuestras heridas, lejos de definirnos como rotos, pueden convertirse en la fuente de nuestra mayor fortaleza. Finalizada la ceremonia, mientras conversaba con colegas y recibía felicitaciones, Miguel vio a un hombre mayor acercarse, apoyado en un bastón. Sargento Oliveira. Lo llamó el señor. No sé si me recuerda. Soy el coronel Vasconcelos, retirado. Yo estaba a cargo de la unidad canina cuando usted y Fred fueron enviados a la misión. Miguel estrechó su mano con respeto. Claro que lo recuerdo, señor. Nunca me he perdonado, continuó el coronel, con voz temblorosa, por no haber encontrado a Fred, por declararlo desaparecido. Lo intenté, de verdad, pero... No hay nada que perdonar, interrumpió Miguel con ternura. Lo importante es que ahora estamos aquí. Ambos. El coronel se agachó para acariciar a Fred, que aceptó el gesto con dignidad. Siempre fue especial, incluso entre los mejores. Tenía un alma antigua, decíamos. Cuando el día terminó y regresaron al apartamento, Miguel retiró el collar ceremonial de Fred, colocándolo cuidadosamente junto a la medalla recién ganada. El pastor alemán observaba cada movimiento, sus ojos nunca abandonando el rostro de su humano. Fue un gran día, compañero, dijo Miguel mientras se sentaba en el sofá, invitando a Fred a acompañarlo, un privilegio que el perro ahora aceptaba con regularidad. ¿Quién diría que llegaríamos tan lejos? Fred se acomodó a su lado, apoyando la cabeza en su regazo con un suspiro satisfecho. Miguel acariciaba sus orejas mientras reflexionaba sobre la jornada extraordinaria que habían recorrido juntos. De soldados a sobrevivientes, de sobrevivientes a sanadores, la transformación no fue fácil ni lineal. Hubo retrocesos, momentos de duda y noches en que los pesadillas regresaban con fuerza. Pero cada mañana se levantaban y avanzaban, un paso a la vez, apoyándose mutuamente. ¿Sabes qué es curioso?, murmuró Miguel, más para él que para Fred. Durante mucho tiempo, pensé que te estaba salvando. Pero la verdad es que tú también me salvaste a mí. Fred alzó la cabeza, sus ojos encontrando los de Miguel con una intensidad que parecía romper barreras entre especies. En esa mirada había todo: comprensión, lealtad y algo que solo podía describirse como amor incondicional. Dos héroes olvidados que, juntos, habían encontrado el camino no solo de regreso uno al otro, sino hacia sí mismos. Y en ese proceso, habían redescubierto el propósito y la alegría que creían perdidos para siempre. ¿Te conmovió esta historia de superación y redención? Comparte en los comentarios cómo los animales han impactado positivamente tu vida, y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias emocionantes sobre la increíble conexión entre humanos y sus fieles compañeros de cuatro patas.